Bueno, primeramente mi nombre es Efraín Martínez Pardo. Yo nací en Bolívar, Santander del Sur, en el año el 16 de julio de 1933. Así que ya tengo mis añitos. Realmente de niño mis sueños eran nulos, porque yo fui criado en el campo donde en ese tiempo no había énfasis de estudio. A uno desde su niñez era trabajo, trabajar y trabajar era el énfasis. Es decir, que si usted se iba a casar, los padres no miraban si usted tenía plata, los padres miraban si usted era un trabajador duro, fuerte. Eso era lo que miraban. Si usted trabajaba, sus hijas no iban a aguantar hambre. Ese era el énfasis. A ver, yo conocí de Dios en el medio Magdalena. Fui a la finca de un hermano donde venían misioneros de la iglesia huelellana a visitar un campo de la iglesia wesleyana de Puerto Nare. Entonces allí yo fui, yo era un católico refinado, católico, porque yo soy nacido el 16 de julio y el 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen. Así que el concepto que yo tenía de los evangélicos era totalmente negativo. Para mí un evangélico era un demonio. No conocía a los evangélicos, pero me llegaba la noticia y llegaba literatura. En esa literatura yo la llevaba del cura. El cura me recibía los libros y me decía: sí, mijo, eso es, tráigame estos libros malos que yo aquí le doy uno bueno. Entonces llegué a la finca y una cuñada me invitó a un culto y me dijo: cuñado, me gustaría que fuéramos a una reunión, pero eso usted no va. Y le dije: ¿pero usted va a ir? Le digo: sí. Le dice: ¿usted va? ¿Por qué no voy a ir yo? Claro, yo voy. Yo, bueno. Y después me dijo ella: realmente es un culto cristiano evangélico. Y yo le decía: sí, yo voy. Pero yo no iba por recibir, por tratar de... Yo iba por ver qué cosas malas hacían. Y ellos se sentaron allá en un caidizo, una enramada grande, un patio grande, y yo me hice con mi hermano Adriano y otro amigo bien lejos solamente para mirar, retirados del grupo. Yo no me senté con ellos, me quedé bien lejos. Y yo observé todo lo observaba. Y cuando los empezaron a cantar, magnífico, me gustó el cántico. Cuando un hermano oró, él hizo una oración larga y linda, buena oración. Yo lo admiré porque yo creía que todo lo que él decía era algo que él había memorizado de antemano, es decir, que él había memorizado esa oración para luego recitarla, porque uno es católico, todos los rezos son memorizados, es decir, no hay nada improvisado, todo es memorizado. Yo creía que ellos eran lo mismo. Y mi sorpresa fue cuando pasó el predicador, que era Carlos González. Él ya está con el Señor. Carlos González empezó a predicar, y lo que dijo primero fue: si a ustedes les dicen que nosotros los evangélicos no creemos en la Virgen y que la deshonramos, ustedes pueden decirles sin lugar a equivocarse que ellos mienten, que nosotros sí honramos a María, y es más, la honramos más que los que dicen que la honran, los católicos. Ustedes por aquí en este trabajo, en estas fincas, se encuentran una culebra y dicen: Virgen Santísima, que casi me muerde esta, pero antes de decir esta culebra, dicen una cantidad de groserías a la culebra. Casi me muerde esta de groserías. Digo, invocan a la Virgen y luego una cantidad de groserías. Eso no es honrar a María, eso es deshonrar a María. Ustedes los católicos
tienen un escapulario aquí con la Virgen María, y ustedes con ese escapulario van a cometer toda clase de pecados. Los que tienen la vida libertina van donde mujeres malas y ven que esa mujer mala tiene un cuadro de la Virgen María y la alumbra y la tiene alumbrada y dice, ay, esta es buena mujer porque mire, es muy devota de la Virgen. Eso no es honrar a María, eso es deshonrar a María. Eso para mí fue definitivo, porque será yo. O el escapulario lo llevaba aquí en el brazo, o aquí, o a veces hasta lo amarramos aquí y aprendíamos oraciones de la Virgen para defendernos de los peligros. Eso para mí fue definitivo porque yo vi que realmente yo sí estaba equivocado, pero no sabía cuál era la verdad. Al otro día en mi trabajo yo pensé, yo meditaba y ahora pienso que yo estaba en contacto con Dios, porque yo le estaba diciendo, yo hasta ahora no conozco sino la Iglesia Católica. Esto para mí yo no sé si es la verdad o no. Entonces, Señor, lo que sí te pido es que cuando yo muera, mi alma no se pierda, mi alma vaya contigo. Esa era más o menos la experiencia que tuve así de inmediata, ¿no? Y entonces mi primera experiencia fue que en un culto de oración muy humilde, un hermano líder ahí del campo dio una enseñanza sobre venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces él nos dijo en palabras muy sencillas, ustedes tienen que venir a Jesús con sus cigarrillos, con su cerveza, con sus cargas y presentarse delante de Jesús, y Jesús les va a quitar esa carga. No es usted tratando de quitarse esa carga, porque usted no es capaz de quitarse la carga de pecado. Es Jesús quien le quita la carga de pecado. Eso para mí fue claro, porque sí, yo estaba ya dejando el vicio de fumar. Yo gastaba 18 cigarrillos diarios y había rebajado a 3, pero luego había aumentado a 6. Cuando él nos dio esa enseñanza, yo iba para arriba otra vez con los cigarrillos. Y eso para mí también fue claro, es decir, yo veo la obra del Señor tan clara para mí. Esa fue la primera experiencia. Y ahí, ese día, acepté al Señor como mi Salvador. Yo soy un convencido de que tuve un llamamiento de Dios. Un día estábamos en el río Magdalena bañándonos con Miguel Álvarez. Entonces nadamos, estábamos jabonando. Miguel Álvarez me dijo, Efraín, ¿no te gustaría ir a estudiar al Instituto Bíblico? Pues eso para mí una sorpresa porque jamás yo pensaba en eso. Siempre pensaba en todo lo que es el trabajo de finca, ¿no? Y le dije, pues hasta de pronto me gustaría, pero ahorita mismo no tengo el dinero. Las cosechas están apenas para coger. Así que eso hay que darle tiempo. Entonces me dijo, no, si deseas ir a estudiar, yo hablo con la iglesia y la iglesia te puede ayudar para el estudio. Y yo, eso me abrió como una luz, ¿no es cierto? O sea que, y sí, empezamos ahí, empezó el plan de mi estudio, él habló, entonces ellos hicieron todo, el contacto con el Instituto Bíblico de Armenia. Yo no era un líder en la iglesia, yo era un asistente, uno que no fallaba en los cultos. A todo culto, a toda clase, a toda reunión, allí estaba Efraín. Y entonces, tal vez por esa actitud mía de fidelidad
a la asistencia a la iglesia. Creo que eso les llamó la atención y entonces por eso fijaron los ojos en mí como para el estudio. Y sí, yo cuando fui al instituto, bíblicamente era un neófito. Yo no sabía de Biblia porque simplemente es lo que recibía en clases. Así que entonces, bíblicamente, yo podría decir que es 0 cuando fui al instituto bíblico. Allá lo aprendí. A ver, la primera vez que me eligieron para un campo, que también fue una sorpresa para mí, me llegó una carta al Instituto Bíblico de ir a trabajar a los campos de Puerto Perales Nuevo y Puerto Boyacá, a los campos, o sea, elegido para el campo de la iglesia de Puerto Perales Nuevo y los campos de la iglesia de Puerto Boyacá. Yo debía trabajar en con las dos iglesias. Entonces, como al mes de estar ya en mi labor allá, el pastor que había en la iglesia Filadelfia, que era una iglesia rural, renunció. Entonces, la iglesia me eligió que yo fuera el obrero de esa iglesia, o fuera a reemplazar al pastor en Filadelfia. Y ahí estuvimos un año, o estuve un año como obrero, como líder, y fue un año bendecido. Sí, realmente para mí fue un año precioso, los hermanos muy queridos, así que entonces eran fincas y íbamos por esas fincas haciendo reuniones, eso era maravilloso, fue una experiencia bonita. Después fui obrero de Puerto Salgar, de la iglesia Puerto Salgar y la iglesia de Norcasia Caldas. Entonces me tocaba los campos de Puerto Salgar y los campos de Norcasia Caldas. Al otro año, porque eso era que yo estudiaba y trabajaba. Al otro año, el pastor de Norcasia se fue, entonces ya me eligieron para Norcasia ya como pastor. Y ahí en esa iglesia trabajé como 3 años, trabajé en la iglesia siendo obrero, es decir, siendo estudiante mejor. Después en el año 1966 me casé y entonces ya me eligieron para Puerto Boyacá. Pero en ese año 66 yo trabajé con don Joaquín Arias como obrero itinerante, es decir, nos nombraron como evangelistas, pero no éramos evangelistas, éramos más que todo colportores, porque lo que teníamos que ir nosotros era por todos esos pueblos del oriente antioqueño, llevando la Biblia, ofreciéndola, regalando y vendiendo la Biblia, mucha literatura. Entonces, más que ser evangelistas, éramos unos colportores de la Biblia, distribuyendo la Biblia por todo ese oriente antioqueño. Ya terminé ese año allá y ya nos nombraron como pastores para Puerto Boyacá, ya casado, entonces ya de firme, ya de lleno, ya pastor. Y ahí en Puerto Boyacá estuvimos 3 años, 67, 68 y 69. Y nos hicieron una invitación de la Iglesia Central de Puerto Boyacá, me enviaron una carta, y aunque en esa época la Iglesia Puerto Boyacá era la más grande de la misión, yo sentí el deseo de venirme a Bogotá. Mi esposa no quería. Ay, mijo, pero con una iglesia tan bonita como la que tenemos y como Dios nos ha bendecido y estas abuelitas tan queridas y dejadas. Y en esa época uno no tenía la seguridad de salir a la convención, iba a volver a pastorear esa iglesia o lo mandaban para otra. Es decir, uno era una carta disponible
Si en la conferencia le decían, usted va a tal iglesia, uno iba a esa iglesia. A usted le decían, ya usted debe ser pastor y vaya a aquella. Ustedes estaban, es decir, los pastores estaban disponibles en las convenciones. Fueron maravillosos, maravillosos, porque cuando eso Bogotá era otro Bogotá que el que vivimos hoy. Era bueno. No podíamos hacer campañas. Digo, no podíamos hacer campañas porque era peligroso todavía. La visitación era puerta a puerta como hacen hoy otras organizaciones. Nosotros íbamos con nuestras Biblias, con nuestros tratados, tocábamos la puerta, salían, ofrecíamos el tratado, ofrecíamos la Biblia, y entonces donde nos dan la oportunidad de dar el mensaje, ahí dábamos el mensaje. Pero no podíamos hacer campañas como la que se hace hoy públicamente. Hasta después, cuando empezaron las campañas ya en la Santa María, y eso sin escapar a la persecución, que era peligroso. En ese tiempo evangelizar libremente, eso era muy peligroso. La satisfacción de vida, la satisfacción y el testimonio de uno estar sirviendo a Dios es muy lindo. Y esto aún, en ese tiempo para mí era una felicidad, y por eso digo que para mí fue el llamamiento del Señor al ministerio. Nunca tuve duda de ese llamamiento, porque yo miraba mi trayectoria y cómo Dios me estaba llevando maravillosamente en algo que yo nunca pensé ni anhelé, porque era como que Dios me iba abriendo la puerta, me iba abriendo la puerta, y yo iba siguiendo. Ok, mis hermanos, quiero primero agradecer a mis hermanos por esta buena oportunidad que me dan para enviar un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Huelellana en la obra nacional, y decirles, mis hermanos, que es el mayor privilegio que Dios nos ha concedido, es servirle a Él. Hermanos pastores, mi consejo para ustedes es que no tengan intereses personales, sino que su interés sea la obra de Dios, porque Dios les va aparejando todo. Dios nos apareja todo. Que nuestro interés sea la obra de Dios, el avance de la obra, el ganar las vidas para Cristo. Amen a Dios, amen su obra, pero amen también a su misión, la Iglesia Huelellana. La Iglesia Huelellana es una iglesia preciosa, preciosa, porque es una de las iglesias que tiene una doctrina bíblica al 100%. Así que, mis hermanos, como les decía hace un rato, sus intereses personales pónganlos a un lado, y que todo su interés en el servicio a Dios sea el embellecimiento, engrandecimiento y extensión de la obra en el mundo. Porque las demás cosas, como les decía, Dios las va dando. Dios nos va sorprendiendo con sus bendiciones, aunque hay momentos cuando pasamos noches oscuras que parece que todo nos falta, pero esa simplemente la obra del enemigo. Dios nos lo da todo y nos da las cosas en abundancia. Solamente nuestra consagración, nuestra dedicación al servicio de Dios, y Dios nos da lo demás. Amén.